en el libro de Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 13, versículos 13 y 14. Gracias a Dios por este tiempo de reflexión de la palabra del Señor, hermano. Cuando ya lo tengan, dicen amén. Primer libro de Crónicas 13, 13 y 14. Dice la palabra del Señor: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Esta tarde voy a estar enseñando el tema cuando la presencia de Dios se aleja. Hasta da tristeza, ¿verdad? Hablar de que esa presencia tan maravillosa, tan especial, tan dulce, tan fortalecedora de Dios se nos vaya, se nos quite, se nos aleje. Estar en la presencia de Dios es lo más alto y lo más sublime que le puede ocurrir a un ser humano. Hay personas que se alegran porque dicen, bueno, tuve la oportunidad de ir a Israel, o tuve la oportunidad de ir a un lugar muy turístico y conocido acá en nuestro país. Pero yo quiero decirles, hermanos, que esas son cosas muy minuciosas. Cosas grandes, cosas altas, cosas sublimes, en la presencia del Señor en nuestras vidas. La presencia de Dios trae consigo grandes oportunidades y beneficios. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 84:10: porque mejor es un día en tus atrios. ¿Qué representa eso? Presencia de Dios, hermanos, que 1000 fuera de ellos. ¿De qué sirven los días sin la presencia de Dios? De nada. Escogería, dijo el salmista, antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, o sea, en la presencia del Señor, que habitar en las moradas de maldad. Es mejor estar aquí. ¿Cuántos estamos en la presencia del Señor esta tarde? Eso es precioso, hermanos. Alabar a Dios, bendecir su nombre. Como decía la hermanita salmista esta tarde, un brinquito para Jehová. Si no podemos danzar, pues aunque sea un pasito de victoria. Amén, hermanos. Porque estamos en la presencia del Señor. Vivir alejados de la presencia gloriosa de Dios es como sacar un pez del agua y ponerlo en tierra seca. ¿Qué hace un pez fuera del agua? Morirse. Así es un creyente que no tiene la presencia de Dios en su vida. Pero ¿cuántos podemos levantar las manos y decir, Jehová está conmigo? Su presencia está en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vivir sin la presencia del Señor es como morir en un desierto árido y abandonado. Ya se imagina un ser humano solito en el desierto, sin agua,
sin sombra, eso es morirse desamparado totalmente. Así es comparado un creyente, hermano, cuando se aleja la presencia del Señor de su vida. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba representada en el arca del pacto, o también conocida como el arca del testimonio. Hoy vamos a comenzar este estudio, pero posiblemente lo concluiremos el próximo domingo. Pero el próximo domingo voy a traer unas lecciones más objetivas para que ustedes retengan más de lo que podemos retener únicamente con el sentido del oído. ¿Qué era el arca del pacto? Era un cofre sagrado que se introducía en el tabernáculo y aún afuera del tabernáculo, porque los israelitas pasaron 40 años por el desierto y construían el tabernáculo, que era una casa movible. Y ellos ahí movían todo el tabernáculo y lo cargaban, pero lo principal para ellos era que el arca del pacto estaba construida de madera de acacia, una madera finísima, hermano. Creo que no se le iguala el caoba o el cedro, o el roble, o cualquier otra madera bellísima que tengamos en nuestro continente americano. Esa madera finísima de acacia estaba cubierta, mire, por dentro y por fuera de oro refinado, de oro puro. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Imagínense qué costosa es que la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermano, no vale un centavo. No vale cualquier cosa. La presencia de Dios es carísima. Tan cara que no hay plata, que no hay oro que la pueda comprar. Pero nosotros la podemos obtener por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio del sacrificio de Cristo, podemos tener nosotros esa presencia gloriosa en nuestras vidas. Sus medidas eran de 2,5 codos de largo, por 1,5 codos de ancho, por 1,5 codos de alto. Yo traje aquí una cinta métrica. En metros, los 2,5 codos nos dan un aproximado de 1,05 centímetros. Esta era el largo que tenía el arca del pacto. No era un tremendo cofre ni un tremendo cofre, eso era el largo del arca. 2,5 codos que equivale a 1 metro 0,5. Pero de ancho medía, dice 1,5 codos, que equivale en centímetros a 63 centímetros. Este era el ancho. Y por lo consiguiente, si medía 2,5 de altura, esto era la altura también. Ya usted se imagina que simplemente venía siendo como este púlpito, o como una de esas bocinas que están arriba, pero el próximo domingo yo voy a hacerles un trabajo manual y vamos a tratar de representarles
objetivamente el arca del pacto. ¿Cuántos le damos la gloria y la honra al Señor? Según estas medidas que hicimos y que dimos y aclaramos, el arca del pacto era un mueble rectangular. No era triangular ni cuadrado, sino rectangular. Era más largo, menos ancho y la misma altura de lo ancho. Esta arca del pacto estaba también adornada con una cornisa, dice la Biblia. Y yo estudiando ahí, eso representa una corona que estaba ¿qué? Por encima del cajón había una corona de oro puro. Y a los lados superiores del arca, o sea, los dos lados más anchos o más largos, ahí habían injertados 4 anillos o aros, como nosotros le llamamos comúnmente. 2 aros o 2 anillos de oro, porque todo eso era oro, hermano. Usted sabe que el arca del pacto, ¿qué representa? La presencia de Dios. Todo tenía que ser de oro. Y esos aros, esas argollas, 2 a cada lado, eran de oro. ¿Y para qué servían? Para insertar en esos aros o en esas argollas 2 varas que también eran recubiertas de oro puro. ¿Y por qué se insertaban esas varas ahí? Porque cuando el tabernáculo se movía, los hijos de Israel, especialmente los sacerdotes encargados de este trabajo, los levitas, tenían que meter esas varas de oro en los anillos y que cargarla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y usted dirá, ¿y para qué nos está enseñando todo eso el hermano? Bueno, eso es palabra de Dios, está en la Biblia. En la tapa de arriba, ¿verdad? Que tenía, como le digo, una cornisa o una corona de oro, habían 2 querubines. Cualquiera diría, ¿pero qué es eso? ¿Acaso el Señor nos está hablando a la idolatría? Yo le estoy diciendo cómo el Señor había instituido el arca del pacto. Entonces, en la tapa de arriba, que estaba adornada por esa coronita de oro, estaban 2 querubines, uno al lado superior y el otro al lado opuesto. Y tenían sus alas, oiga bien, extendidas hacia el frente. Y con sus mismas alas tapaban su rostro. ¿Qué es eso, hermano? ¿Representación de qué? De que la presencia de Dios hay que ser reverenciada. Tapaban sus 2 alas, los 2 querubines, y con sus alas tapaban su rostro, porque esa tapa, hermanos, que estaba fundida de oro puro con 2 querubines, uno a cada lado, se llamaba la tapa de la propiciación, o sea, el propiciatorio. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Si usted quiere leer esto, yo le voy a dar la cita bíblica y por favor me la lee ahí en su casa, lo estudia. Éxodo 15 del 10 al 21. Ahí va a encontrar usted todo esto que yo le estoy mencionando. ¿Quiere que le repita la cita bíblica? Éxodo 25, versículos 10
al versículo 21. Ahí léalo, escudriñelo usted allá en su casa. Ya se lo volví a decir. ¿Qué representaba la tapa de arriba? La que cubría el arca, la cual tenía fundida a dos querubines, llamada también propiciatorio. La representación del propiciatorio era el trono de Jehová aquí en la tierra. Oiga, hermano, aleluya, me quedo asombrado al estar estudiando esto, aunque uno lo estudia en el primer año de teología en la escuela bíblica. Pero me quedo sorprendido, hermano, al saber que el propiciatorio, la tapa de arriba que cubría el arca del pacto, representaba el trono de Jehová aquí en la tierra. ¿Cuántos saben que Jehová no tiene lugar, hermano? Él es el dueño del cielo, de la tierra, de todo el universo. Pero representativamente eso estaba ahí testificando que ese propiciatorio, esa tapa que contenía la coronita de oro y fundidos los dos querubines con sus alas extendidas hacia el frente, tapando su cara, representaba el trono de Jehová aquí en la tierra. Aleluya, hermano. Por eso es que al lugar santísimo no cualquiera podía introducirse. Cualquier metidito ahí que quería introducirse, hermano, ¿qué le pasaba? Automáticamente quedaba fulminado, moría. Según análisis, ¿verdad? Se dice que el sumo sacerdote, aún el sumo sacerdote, una vez que al año que se podía introducir a ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde estaba el trono de Jehová, dice que él tenía que llevar en su éfod campanitas. Y el pueblo de afuera, aún afuera del atrio, el pueblo podía oír esas campanitas. Decía: está vivo el sacerdote, lo está recibiendo Jehová de los ejércitos, a su nombre, hermano. Y algunos dicen que llevaba hasta una cuerda, hermano, porque si se moría ahí un sacerdote, no era cualquiera que iba a meterse como la Cruz Roja o como los bomberos, auxiliar a ese sacerdote o sumo sacerdote, sino que cuando no oían las campanitas, entonces el pueblo lo jalaba como que era pollo, ahí venía muerto. Alaben a Cristo, hermano. Hay poder en la sangre del Cordero. El contenido dentro del arca del pacto, o también el arca del testimonio, y más adelante vamos a ver los nombres que se le daban al arca del pacto. El contenido de esa caja, o lo que estaba dentro del arca del pacto, eran 3 elementos, por cierto, especiales y testimoniales, porque representaban pactos, hermanos. Amén. ¿Cuántos saben lo que significa pactar con Dios? Aleluya, démosle la honra y la gloria al Señor. Hay muchos que dicen: yo no hago pactos con Dios. Hermano, no me refiero a reales. Me refiero que muchos de nosotros pactamos con Dios cuando decimos: si me das la vida, te hago un culto. Pero los que menos están en el culto de acción de gracias son ellos. A uno le toca todo, hermano. Como que uno hizo pacto con Dios. Denle un aplauso a Cristo y no se enoje. Alábelo, si Él vive. Cuando usted haga un pacto con Dios, cúmplalo y esté ahí presente, hermano. Si es media vigilia, no se va a echar su
pestañazo ahí a las 10 de la noche, hermano. Esté hasta que todos se vayan y digan, eso fue lo que yo le cumplí y le prometí al Señor. El primer elemento que retenía el arca del testimonio eran las tablas de la ley, que era lo primero que contenía dentro del arca. Pero no vaya a creer que era un libro, hermano, como lo que ahora tenemos nosotros, ¿verdad? Bueno, imagínense yo con una tablet. Ahora, gracias a Dios, tenemos la Biblia en los monitores, en los celulares. Pero gracias a Dios por los hermanos que usan sus celulares para estudiar la Biblia, no para andar ahí estando en el culto y en otro planeta. Cuidado, hermano. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Igual la Biblia, hermano. La Biblia no la tiene ahí para guardar cartitas para el novio o algunas notitas ahí desagradables a Dios. No, use la Biblia para honrar a Dios. El primer elemento que contenía el arca del pacto dentro era que las tablas de la ley. ¿Y eran de qué? De piedra, de pura roca, escritas por el dedo de Dios. ¡Ah, qué palabra, hermano! Amén. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted tiene ahí en sus manos? No es la Santa Biblia. 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, 2 piedras gloriosas que contienen ¿qué? La veracidad de Dios, que contienen la presencia de Dios. Amén, hermano. Esas tablas que estaban ahí guardadas en el arca del pacto era la ley que Dios les había dictado, aleluya, y se las había dado a Moisés para que Moisés las transmitiera al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, mientras que Moisés estaba en el monte Horeb, o monte de Dios, monte de santidad, recibiendo esas revelaciones divinas y siendo escritas por el dedo de Dios, el pueblo se había ¿qué? Idolatrado, paganizado. Dice que cuando Moisés bajó del monte, resplandecía su rostro, era la grandeza, la presencia de Dios que estaba en él. ¿Y cómo halló al pueblo, hermano? Prostituido, religiosamente hablando. Porque una persona que ande adorando a otro Dios, hermano, así se considera según la palabra de Dios. Porque un solo Dios verdadero hay, y ese Dios es Jehová de los ejércitos, y ese Dios se hizo humano, y ese Dios es Jesucristo. Esas tablas fueron entregadas a Moisés. Ahí estaba ¿qué? El pacto de Dios con el pueblo de Israel. Yo quiero adelantarme. Los 3 elementos que contenían el arca del pacto eran pactos. Las leyes estaban ahí para que el pueblo de Israel no volviera más las espaldas ¿a dónde? A Egipto. Dios les había escrito: no tendrás dioses ajenos delante de mí, punto y aparte. No codiciarás esto y lo otro. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Ahí estaba Dios pactando con el pueblo. Por eso el pueblo de Israel sabía que dentro del baúl, dentro del cofre, dentro del arca del pacto,
Ahí habían testimonios que tenían que ser cumplidos, hermano. Tanto por Dios como también por los hijos de Israel. Segundo elemento que contenía el arca del pacto era un vaso de oro que contenía ¿qué? Maná. ¿Están conmigo, hermanos? No era ese conjunto mexicano Maná, ¿verdad? Imagínense, le ponen ese nombre y esa expresión es hebrea. ¿Sabe qué significa maná? Viene del hebreo manjú, que significa ¿qué es eso? Porque el pueblo de Israel conocía lo que era pan, conocía lo que era galleta, conocía cualquier otra cosa, arroz. Si hubiera sido nosotros, conocemos bien el gallo pinto, pero ¿qué era el maná? Por eso los israelitas dijeron, ¿qué es eso? Que viene de ¿qué? De el término manjú, que significa maná. ¿Qué es eso? Ahora nosotros sabemos qué es el maná. Cuando le decimos, envíame maná, Señor, ¿qué le está diciendo usted? Envíame frijoles, envíame arroz, envíame tortillas. Amén, hermanos. Los israelitas comieron el maná por primera vez en el desierto del Sinaí, cuando se quejaron, ¿por qué? Por falta de alimento. Ya cuando habían salido y ya posiblemente llevaban unos 3 meses, sobre 4 meses, y comenzaron ¿qué? A faltarle comida. Ya se habían comido, ¿verdad?, las gallinas y los pavos y todo lo que habían llevado. Chanchos no, porque el judío no comía eso. Pero gallinas, hermano, huevos y todo eso, olvídese. Y cuando se les terminó el alimento en el desierto, ¿qué comenzaron ellos? A clamar a Jehová, pero no a clamar para provisión, sino a murmurar, a quejarse. Imagínense, hermano, nadie de los que estamos aquí en la iglesia se ande quejando. Ay, cuando yo era mundano, yo comía pavo, yo comía en el campero, yo comía en el rostipollo, yo comía en ¿qué? En el famoso pollo frito. ¿Qué más hay aquí? El tip top, hermano, no olvides. Y no digamos las fritangas que hay, ¿verdad? Nunca se ande quejando con Dios. ¿Cuánto podemos decirle? Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios me ha dado comida. Dale un aplauso a Cristo, hermano, alábelo. Si usted se anda quejando por lo que Dios hace y da a usted, usted va a ser peor que el hijo pródigo. Allá en el mundo, hermano, está el enemigo, mire, tratando de que usted no coma bien, tratando de matarlo, porque ese es el trabajo del enemigo: robar, matar y destruir. Así que no se ande quejando, y cuando se queje, venga al altar y dígale: Diosito lindo, con hambre o sin hambre, yo voy a servirte, yo voy a honrarte, yo voy a glorificarte. Amén, hermanos. El maná fue el principal alimento que los israelitas comieron durante los 40 años de peregrinación en el desierto. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, no me lo diga, porque algunos de nosotros somos más viejos que el almanaque Escuela para Todos. ¿Cuántos años tiene usted de comer gallo pinto? ¿Está aburrido comer gallo pinto? Nunca. En los hogares, en las familias
nicaragüenses, nunca, pero nunca debe faltar ¿qué? El gallito pintito, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios, hermano, por el gallito pinto? En Guatemala ni saben qué es eso, hermano, son puros frijoles. Aleluya. Cuando traje a mi papá aquí le serví, ¿qué es eso? El gallo pinto. Bueno, pero ¿y por qué no le echan gallina? Pensé que era... El descenso del maná del cielo era comparado con una pequeña lluvia, un pequeño rocío. Aquí vine a aprender yo eso. ¿Cómo le llaman a las pequeñas lluvias, a los rocíos? Garubas. ¿Verdad que así le dicen, hermano? Y yo así le digo ahora, hermano. Voy a Guatemala y está cayendo una garubita. Digo, gloria a Dios. Los chapines quedan en el espacio perdido, pero yo sé, una palabra muy bonita, agarubiando. ¿Y qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel durante las noches? Garubiaba en el desierto. Y nadie podía ¿qué? Salir a recoger en ese momento. En la mañana se levantaban todos los israelitas y iban a recoger, ya sea en ollas, en canastos, ¿verdad? El residuo de aquella garuba. Porque esa garuba era semejante, dice, a los granitos de semilla de cilantro. No, de cilantro, era finita, finitísima. Y se ponía así, y ellos la recogían y la echaban en sus canastas o en sus sacos. Y nadie podía recoger más de lo que se podía ¿qué? Consumir durante el día. Ahí los glotones, ¿verdad? Llevando barriles, llevando toneles. ¿Y qué pasaba? Se les sanaba. Ya se imagina, hermano, ay, voy a guardar un poquito para mañana. Y cuando miraba aquellos grandes gusanos terribles. Es que Dios es el pan nuestro. Cada día, hermano, cada día. El Señor nos va a dar cada día. Dele la gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Dios tiene provisión para cada día. Ese maná lo recogían conforme las familias y conforme la cantidad que se utilizaba para comida. Y no era que ya lo iban a comer así. Ellos, esas pequeñas semillas, las molían. Y unos que tenían molino, pues en molino, y los demás le llaman, ellos le llamaban como cuando se aporrea arroz, ¿verdad? Con unos mazos, pum, pum, y hacían ¿qué? Masa de eso. Y a esa masa la ponían a cocer las tortas. Y las tortas eran riquísimas. ¿Cuántos quisieran probar? Si tenemos un tigre, hermano, que no. Y oiga, dice que el sabor del maná del cielo era como hojuelas de maíz con miel de jicote. Qué rica, hermano. ¿Cuánto les gustaría eso, verdad? Pero los hijos de Israel ya estaban hastiados, 40 años de comer hojuelas, 40 años de estar recogiendo eso. Hermano, no se canse de recibir las bendiciones de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted quiere leerlo, ahí está en Números, capítulo 11, versículos 7 y 8. Moisés ordenó de parte de Jehová a los hijos de Israel que recogieran
cada mañana una cierta medida por persona, y que no guardaran ¿qué? Nada para otro día. Y ustedes ya saben pues lo que pasaba con el maná que se guardaba para otro día. Ni los ratones lo comían, los gusanos se lo comían. ¿Estamos aprendiendo? Primer elemento que había en el arca del pacto, las piedras de la ley. El segundo elemento que había dentro de la caja del pacto o el arca del pacto o del testimonio era que un puño de maná. Dentro de un vaso de oro, ahí estaba que el maná. ¿Y qué les estaba diciendo al pueblo de Israel? Este es un pacto que yo les doy de comer y ustedes no tienen más que quejarse, que murmurar, porque yo les estoy dando comida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿A cuántos nos está dando maná el Señor? ¿A cuántos nos está dando comida el Señor? A diario, hermano. A su nombre, gloria. Mientras que usted está durmiendo, Él está diciendo: yo mañana bendigo a mi muchachito, bendigo a mi hijo, bendigo a mi hija, para que usted tenga comida. ¿Y qué estaba ahí representando ese maná, ese puño de maná en esa copa de oro? Decía: cállense, no murmuren, porque ese poco de maná es testimonio de que Dios nos ha dado de comer y no los desamparaba ni un solo día. ¿Dejaba de caer el maná, hermano? No. Todas las noches cayendo maná, recogiéndolo en la mañana. Otra noche maná, recogiéndolo en la mañana. Por 40 años. Y podía Dios sustentarlo más tiempo. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Mire, comenzó a ¿qué? A murmurar otra vez, a quejarse. Es que solo hojuelas. Es sabroso, pero comíamos mejor ahí en Egipto. Y queremos carne. Y usted sabe bien, ¿verdad? Lo que hizo Jehová. Hizo que también llover codornices. A tal grado que ya no querían ver más carne. Y dijo Dios: así los castigo. ¿Qué hace usted cuando come demasiado, hermano? No hay Alka-Seltzer, no hay ¿qué? No hay agua mineral que le llegue. Con la gran barriga así, no haya para dónde ponerla. Aleluya. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? Alábelo, glorifíquelo. ¿Cuáles eran los dos elementos que hemos venido hablando que estaban dentro del arca del pacto? Tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, que representaba también un testimonio. Y número 2, el maná, que representaba también otro testimonio. No podían quejarse ellos. Pero había un tercer elemento en el arca del pacto. ¿Cuál era? Era la vara del sacerdote Aarón. Si medía el arca del pacto 1,05 centímetros, significaba que la vara de Aarón no era tan larga. ¿Entienden, hermanos? Porque hay algunos que confunden y piensan que es un gran leño. Gloria sea el nombre de Cristo. Un cayado era diferente a una vara, aunque el cayado tenía vara y tenía también ¿qué? Un gancho. Pero Aarón no era ¿qué? No era pastor de ovejas. Aarón era ¿qué? Sacerdote del Dios Altísimo. Era un báculo, amén, hermanos. Una vara de autoridad. ¿Cuántos le damos la gloria y la honra al Señor? ¿Y sabe de qué era esa varita? Era de almendra, pero no era almendra verde, porque cualquiera hubiera dicho, si hubiera sido almendra verde y la meten ahí
en un poco de agua, ¿verdad? Esa retoña y florece. Pero la vara del sacerdote Aarón era una vara de almendra seca. ¿Y sabe por qué estaba ahí en el arca del pacto? Por dar testimonio a los hijos de Israel que Dios había escogido a Aarón para ser sacerdote de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el pueblo murmuraba y criticaba. ¿Y por qué ellos son los líderes? Moisés y Aarón, Moisés y Aarón. No, también aquí hay hijos príncipes de nosotros, ellos también pueden ser líderes. Dios escogió a Moisés, Dios escogió a Aarón. Amén, hermanos. No se ande ahí, hermano, aleluya, murmurando, que yo debería hacer esto, yo debería hacer el otro. Hermano, es Dios quien pone en el ministerio. No se ande poniendo usted, porque si usted se pone, le va a pasar la de Nabucodonosor. Va a comer pasto. Pero si Dios lo pone, eso sí es maravilloso, hermano. Amén. Los llamados de Dios son irrevocables, son permanentes. Alabado sea Cristo, hermano. Esa vara era de almendro seco. Los hijos de Israel murmuraron mucho con respecto al liderazgo de Moisés y de Aarón. Aleluya. ¿Cuántos se recuerdan ustedes cuando aún Aarón y María murmuraban en contra de Moisés? Y decían, ¿y quién es este Moisés tartamudo? No puede ni hablar. Si no fuera por nosotros, decía la María, la hermana de Moisés, yo soy hasta profetizo. Y decía Aarón, yo soy sumo sacerdote, ordenado por Dios. Pero Moisés, aunque era un tartamudo, le dio una gran lección. María quedó leprosa y la tuvieron que sacar, excomulgarla de la comunión de Israel. Y estuvo ahí leprosa, no sé qué fue, por 7 días. Y Jehová les habló y les dijo, a ustedes yo les hablo con sueños y estas cosas, pero a mi siervo Moisés yo le hablo cara a cara, yo lo he puesto. ¿Cuántos alaban? Denle un aplauso, hermano. Un grito de guerra. Bendito sea Cristo para siempre. Alabanzas al Señor. Mire, fue por eso que Jehová Dios dijo, a ver, Moisés, pedímele a cada tribu de Israel. ¿Cuántas tribus de Israel habían? 12 tribus. De cada tribu, cada príncipe de la tribu me va a traer ¿qué? Una vara. Y ahí dentro de esas varas, ahí iba ¿qué? La varita de almendra seca de Aarón. Vino Moisés, agarró las 12 varitas y las puso ¿en dónde? En el tabernáculo. En una noche, la vara del sacerdote Aarón, seca, comenzó a reverdecer, a echar vástagos, a echar hojas, a echar flores, a echar almendras. ¡Qué glorioso! ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Alabanzas al Cordero de Dios. ¡Qué precioso eso, hermano! Cuando Moisés entra y ve la vara y las demás varas secas, y la vara de Aarón reverdecía con frutas y flores y hojas y retoños, etcétera, etcétera, y se las mostró al pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel decía, Aarón es el sacerdote, Aarón es el que va a ministrar en el tabernáculo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y a su nombre, gloria. Si usted quiere estudiar esta lección, léala en el libro de Números, capítulo 17, versículo 1 al 5. No voy a estarlo leyendo.
¿Cuántos dicen amén? ¡Ala! Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Bueno, quiero concluir por este momento, ¿verdad? Porque la clase va a continuar y yo voy a sacrificarme para que el próximo domingo pueda traer un mensaje más objetivo. Concluyo con esto. Los nombres del arca eran Arca del Pacto, Arca del Testimonio y el Arca de Jehová. Se le conocían con esos tres nombres. Dígalo usted: Arca del Pacto, Arca del Testimonio y el Arca de Jehová. Esos tres nombres representaban ¿qué? La misma cosa. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto medía el Arca del Pacto? En codos. Medía 2,5 codos de largo, por 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto, que equivalía en metros 1,05 metros de largo por 63 centímetros de ancho y 63 centímetros de alto. Amén. Ok. Otro repasito. ¿Cuántos elementos tenía el arca del pacto dentro de ella? ¿Cuántos? 3. Cuidado, me dice 7. 3. Por este lado. Deme uno de esos 3 elementos que tenía el arca del pacto. Ustedes no soplen. Aquí. Las tablas de la ley. Un aplauso. Así es, las tablas de la ley. Aleluya. Aquí por este lado, ¿qué otro elemento tenían además de las tablas de la ley? Exacto, amén. Hermana Rosita. Había maná, un poco de maná en una copa de oro. Y el último elemento, todos, era la vara. Allá está hermano Oscar, mire diciendo la vara, amén. La vara de Aarón que había florecido. Esos 3 elementos que eran testimoniales, daban testimonio a la nación de Israel que no tenían que andar ¿qué? Hablando en contra de Jehová. Bueno, ahí nos quedamos. Un aplauso fuerte. Que Dios me los bendiga.